doctor. El investigador intenta, pero ¿cómo se le explica a alguien? Muy bien. Ahora vamos en esta segunda clase, que es muy importante, vamos a hablar de la elaboración de un informe de auditoría en salud, básicamente la médica, porque ya hemos hecho esa auditoría y ahora vamos a ver cómo hacemos el informe. De todas maneras, el material tiene formatos, no plantillas, formatos para que puedan hacer informes de auditoría. Lo primero que tenemos que repasar y entender que quien hace las auditorías médicas internas en el hospital son los comités dentro de los comités de asesoramiento, el comité de auditoría médica o de auditoría en salud y expediente clínico. Y esto lo repasamos. El comité de auditoría en salud tiene el propósito de evaluar la calidad de la atención médica y del personal de salud a través de un análisis periódico y continuo del expediente clínico. O sea, la calidad del acto médico en el proceso salud en enfermedad. Identificando riesgos, recomendando correctivos, viendo los procedimientos, los procesos, los protocolos que han sido usados, que se ha seguido en la atención médica, en el proceso, en el acto médico, en el proceso de salud de enfermedad. Vale decir, la pertinencia del diagnóstico, del tratamiento practicado en la enfermedad y la rehabilitación del enfermo por el equipo de salud. Es recomendable, sobre todo en establecimientos de salud de tercer nivel, que el Comité de Auditoría en Salud esté separado de un comité del expediente clínico. Porque el comité del expediente clínico tiene otro propósito: estandarizar, elaborar, contextualizar el expediente clínico, por ejemplo, en servicios de emergencia, en servicios de hospitalización, en servicios de consulta externa, de acuerdo a la normativa que ya vimos en el primer módulo. Las funciones del Comité de Auditoría Médica Interna, básicamente, va a ser evaluar el cumplimiento de las normas, políticas y planes y programas, el cumplimiento del PRONAX en mi establecimiento de salud, elaborar, proponer planes a nivel general y anuales de auditoría en los establecimientos de salud, realizar las auditorías, evaluar permanentemente el cumplimiento de la calidad de la auditoría médica, mantener en custodia las copias originales de los informes, de los dictámenes de auditoría, que es lo que vamos a hablar hoy día, verificar el cumplimiento de las obligaciones, promover políticas y actividades de la función en auditoría, efectuar el seguimiento y recomendaciones de las observaciones, participar obviamente en comités de auditoría externa, los auditores acreditados, que generalmente debería ser el gestor de calidad. Y obviamente tiene su propia normativa. Esto lo pueden bajar de la página del ministerio, incluso del Google, el reglamento del Comité de Auditoría Médica y el expediente clínico. Otro aspecto que es importante es el director de orquesta de todo esto que habíamos hablado, que es el gestor de calidad hospitalaria en el segundo y tercer nivel, y a nivel de las coordinaciones o cabeceras de red en el primer nivel. Entonces, el gestor de calidad es la piedra angular
todo este sistema. Gracias, hermano. Gracias porque, vuelvo a repetir, El gestor de calidad es el pilar fundamental de hacer el seguimiento, controlar que en las distintas servicios, reparticiones, unidades de cómo esté organizado los hospitales, la calidad de acuerdo a indicadores perfectamente definidos. Lo hace el planificador en coordinación con el gestor de calidad. ¿Y cuáles son los requisitos para un auditor en salud? Primero, un nivel de posgrado en auditoría en salud, diplomado mínimamente, que equivale a 600 horas académicas, que sea otorgado por una universidad del sistema a nivel del CV o del Ministerio de Educación. Tener una experiencia profesional asistencial de por lo menos 10 años. En realidad es una experiencia profesional de 10 años, lo que dice la ley 3131. No tener una resolución ejecutoriada por responsabilidad ejecutiva, administrativa, no tener sentencia civil o penal y no tener pliego de cargo ejecutoriado. Y las funciones, tanto en este manual como en las normativas del PRONAX, de gestor de calidad, es presidir y coordinar las actividades del Comité de Gestión de Calidad y Auditoría, que ahora se ha dividido en Comité de Auditoría en Salud y Expediente Clínico y en Comité de Gestión de Calidad y Acreditación. Promover, coordinar y supervisar el funcionamiento regular de los otros comités de asesoramiento establecidos en el régimen, en el reglamento de gestión de establecimientos de salud. Velar por el cumplimiento de las resoluciones de los comités. Y hay una línea operativa, el funcionamiento regular del Comité de Gestión de Calidad de Auditoría en Salud y Expediente Clínico, y de Gestión de Calidad y Acreditación. Entonces, recordemos cuáles son las funciones de este gestor de calidad. Primero, el hacer el diagnóstico de calidad del establecimiento de salud. Hacer un plan o un cronograma de trabajo del comité de supervisión y visita a los servicios de cómo está el manejo del expediente clínico. Un mal manejo del expediente clínico es responsabilidad del gestor de calidad en el hospital o de un buen diligenciamiento del expediente clínico, que lo hemos visto en el anterior momento. Promover el conocimiento y la aplicación de instrumentos de mejora continua y sostenibilidad de la calidad, vale decir, manuales y guías de evaluación y acreditación, auditoría en salud, manejo del expediente clínico, obtención del consentimiento informado, que es la próxima clase. Estos documentos son los documentos del PRONAX. Elaborar instrumentos metodológicos que permitan sistematizar tareas de mejoramiento de calidad en el establecimiento. Mantener una estrecha relación funcional con la unidad de servicios y calidad de los sedes en cada departamento. Para el cumplimiento y operación de planes, programas o actividades concretas de mejoramiento de la calidad. Mantener una relación directa con el representante de la comunidad, coordinar acciones de mejora de la calidad que ofrece el establecimiento de salud en las diferentes áreas. Mantener informado a la MAE sobre condiciones de infraestructura, equipamiento, dotación de insumos y medicamentos. Vale decir, de estructura en gestión de calidad. La estructura habíamos dicho que era la infraestructura, el equipamiento, insumos, medicamentos y recursos humanos. ¿Para qué? Para solucionar oportunamente situaciones defectuosas de incumplimiento, para impulsar el cumplimiento de las prestaciones de calidad. Capacitar al
al personal de salud del establecimiento como tal en temas con respecto a calidad, programar y hacer cronogramas definidos, aplicar formularios de encuestas de calidad a los usuarios externos e internos, conocer fortalezas y debilidades en la oferta de servicios, velar por la buena elaboración y manejo del expediente clínico del establecimiento de salud, velar por la aplicación del consentimiento informado en el establecimiento de salud, recibir reclamos, sugerencias que tengan que ver con la calidad de los servicios que oferta en su cartera de servicios el hospital o los establecimientos de salud en el primer nivel. Dirigir y cumplir procesos de autoevaluación para una futura acreditación del establecimiento de salud. Actuar como un auditor para hacer la auditoría médica externa, hemos visto todo esto en la última clase del trimódulo. Velar por la buena elaboración y el manejo del expediente clínico en el establecimiento de salud en el cual trabaja, dirigir y cumplir los procesos de autoevaluación y puede elaborar instrumentos metodológicos que permitan cumplir la tarea de mejoramiento y calidad del establecimiento. Muy bien, con ese preámbulo vamos a hablar de cómo debemos hacer un informe de auditoría médica. Primero, hay un encabezamiento, pues, es informe de auditoría médica, se da datos generales, un informe de auditoría ordinaria, programada, especial, inducida, ya vimos todo eso. El área a auditar, ¿qué servicios se va a auditar? Pues es medicina interna, cirugía, geriatría, obstetricia, dependiendo de su establecimiento de salud. Tipo de auditoría, puede ser auditoría médica interna programada, auditoría médica interna especial, auditoría médica interna inducida. Esas son auditorías médicas. Del expediente clínico y poner el número del expediente clínico. La fecha de auditoría. Por ejemplo, aquí se ha hecho el 1 y el 2 de septiembre del 2016. ¿Y quién lo realiza? El Comité de Auditoría Médica, que lo pueden nombrar o pueden poner sus integrantes. Normativa en la cual nos vamos a basar, la ley 3131, la ley 1178 SAPCO, también tenemos la LOM, que varía cada año, publicación del Manual de Auditoría y Norma Técnica, la 63, la Norma Técnica para el Manejo de Expediente Clínico, 64, y obtención del consentimiento informado, publicación 65. El informe de auditoría médica interna, entonces ahí está el encabezamiento, servicio, acto, fecha y demás. Ahí está la normativa que hemos nombrado. Y básicamente lo que saben ustedes, que la normativa que nos reglamenta cómo accionar el acto médico en el proceso de la enfermedad en todo el estado boliviano son las normas de atención clínica NAC, tomo 1 y tomo 2. ¿Ya? Si no hay en estos protocolos, podemos utilizar los de especialidad que han sido sacados por el ex-INASES y han sido homologados por el ministerio. El ASUS ha actualizado estos protocolos, pero solo para la seguridad a corto plazo. Entonces, se da un encabezamiento, el caso, el nombre del paciente, o abreviatura si es una programada, el expediente clínico número tantos, la edad y el servicio auditado. Se da un objeto de la auditoría. Por ejemplo, ¿cuál es el objeto? Una auditoría interna de la atención del paciente X en el servicio tantos, basado en la ley 3131 del ejercicio profesional, en la norma técnica del expediente clínico de internación.
El segundo título será antecedente, objeto, alcance y metodología. Entonces da en primer subpunto antecedentes, y ahí copiamos lo que hemos visto ya, en concordancia a la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 39, parágrafo 1 y 2, donde dice la Constitución que el Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado, regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles, que evalúen el trabajo del personal en cuanto a infraestructura, equipamiento, de acuerdo a la ley. Eso es gestión de calidad. Eso es estructura, procesos y resultados. Y en la estructura está la infraestructura, el equipamiento, insumos y fármacos y recursos humanos, que está en la Constitución. Y segundo párrafo dice que la ley sancionará la acción o omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. El segundo subtítulo, el objetivo. En este caso, realizar una auditoría médica interna, programada, especial, inducida, de acuerdo al objeto que ustedes solicitan, los que solicitaron para hacer la auditoría. Del expediente clínico tantos, del servicio tantos, del hospital perteneciente a tal paciente. El subpunto 3, el alcance. De acuerdo a la normativa en actual vigencia e indicadores de calidad del establecimiento de salud, se realizan auditorías especiales, programadas, inducidas, a solicitud de tal persona. Un cuarto subpunto es la definición. En este caso, una auditoría médica interna que define que es un procedimiento técnico, analítico, de evaluación y de carácter preventivo y correctivo, con el fin de emitir ¿qué? Dictamen, informe o certificación independiente al acto médico y la gestión de los servicios de salud. ¿Dónde está esta definición? En el artículo 15, capítulo 7 de la ley 3131. Además tiene un propósito educativo y no es punitivo, procurando que los pacientes reciban la mejor atención médica. La auditoría médica, no nos olvidemos que es un método más de la medición de la gestión de calidad, al igual que la acreditación, que las autoevaluaciones por una acreditación, estudio de satisfacción al usuario o buzón de quejas. Un tercer punto, se hace el resumen del caso. ¿Por qué es importante hacer un resumen? Porque hacemos la primera revisión del expediente clínico. No es copiar la epicrisis, es hacer un resumen del caso. Entonces pondrá paciente de sexo masculino, de tal edad, natural de tal fecha, que radica hace 15 años en la Argentina, con antecedente de haber presentado cefalea, malestar general, aparentemente un síndrome gripal, con aparente diagnóstico de dengue en 3 semanas, acude al servicio en fecha tal. Y hay que poner que en fecha tantos que presenta aparentemente disneico, ligúrico, hipotenso, encefalopático. Tras ser valorado por UTI, decide su internación en sala aislada de pensionados individuales, con el diagnóstico de probable infección de H1N1, choque séptico a foco respiratorio o el distrés respiratorio severo y la necrosis tubular. O sea, este es un ejemplo del resumen. Usted hará el resumen cuando le toque hacer la auditoría. Bueno, entonces ahí está la verificación documental, que es el anexo 7, que está en la normativa. Se toma las 86 preguntas. Las primeras está con respecto al ordenamiento y al paginado del expediente clínico de acuerdo a la normativa. Desde el 6 hasta el
o hasta el 10 ya es de la evolución, ¿no? Si está firmado, está sellado, está con fecha, está con hora, etc. La 10 no todas las notas de prescripción e indicaciones son claras, entonces ahí se empieza a controlar las indicaciones como tal. Todas las notas de prescripción e indicaciones llevan lo que dice nombre, firma y sello de quien los realizó. Después tenemos de la 12 hasta más o menos la 21, todo el manejo de enfermería, desde su evolución, desde la lista de administración de medicamentos, desde el balance hidroelectrólico. Entonces, ya en el próximo módulo veremos de cada área un tipo de auditoría, en enfermería, en odonto, en laboratorio. Si todas las prescripciones e indicaciones están descritas a la norma del manejo. El tratamiento, ahora hablamos del tratamiento farmacológico, etc. Desde la 24 hablamos de la administración de fármacos, sustancias, en todas las circunstancias fue realizada por personal autorizado y debidamente supervisado. Después, más o menos hasta el 30, habla ya de las interconsultas. Igual si llevaron firma, sello, quién lo solicitó, la respuesta, que máximo debe ser a 12 horas de haberse entregado la solicitud. ¿No? Tiene interconsulta, fue atendida inmediatamente. A partir del 32 ya hablamos un poco de la interconsulta preoperatoria, de los exámenes preoperatorios, y del 32 hasta casi el 60 hablamos del acto quirúrgico. Vale decir, el protocolo, el llenado del protocolo, si tienen las medidas, todo lo que está con respecto al protocolo operatorio que lo hemos llevado ya en el expediente clínico, si hay hallazgos quirúrgicos, si el protocolo operatorio está debidamente firmado, si lo ha descrito, si el personal de quirófano estuvo a disposición, los equipos actuaron adecuadamente, etc. Vemos si el tratamiento farmacológico e indicaciones postoperatorias se cumplieron, si evolucionó sin complicaciones con respecto a la cirugía realizada, hasta llegar a la 68, que habla del consentimiento informado, y desde la 69, entonces 69, ya, el 79 paciente respondió favorablemente al tratamiento instaurado, hasta el 80 sigue hablando de cirugías practicadas, por lo menos las interconsultas estuvieron de acuerdo al cuadro clínico, si los resultados histopatológicos hay alguna parte que habla de la transfusión, que creo que nos hemos pasado, pero si es seguro y demás, veremos. Justamente del 61 al 64. Entonces, hacemos una evaluación cuantitativa de cuántos sí, cuántos no aplica y cuántos no registra. Ya van a ver que en la nueva propuesta de la nueva norma del expediente clínico, ya el no registra no existe. Porque el no registra sería en realidad el no. Aquí vemos que está nomás manejado buen expediente clínico porque las 5 jornadas son 54 y las no 10. Quiere decir que el que estuvo bien manejado es la mayoría. Después se hace el resumen analítico con el análisis del Chain-Leaks. Entonces se pone el ítem y se hace el análisis respectivo. Este es el segundo formulario que está en la normativa. Y podemos anotar algunos hallazgos que no estén
era un estilo de vida en las 86 preguntas o indicadores que se han estudiado. Si el paciente tuvo en el servicio X o y donde no se cumplieron condiciones de bioseguridad, sabiendo que este paciente era sospechoso de H1N1 o de COVID-19, el servicio tanto del hospital sugiere que el paciente esté internado en un servicio X, que podría contaminarse puede contaminar a los demás. Y si estuve en varios casos de hematopatías, servicio de emergencia, o sea, todo lo que no entra en las 86 preguntas y que ustedes creen que puede servir para descargo o no de las preguntas que se han planteado, ¿no? Incumplimiento a la normativa, que básicamente lo van a hacer de acuerdo a la norma técnica de expediente clínico. Gracias por excelente. Ya. Excelente, Felipe. El artículo 12.4, entonces ahí vemos que no ha cumplido, si la historia clínica, si el consentimiento informado, si es la evolución clínica, si es las interconsultas, etc. Después vamos al 10, que son las no conformidades en cuanto al acto médico, y aquí básicamente nos tenemos que referir si el acto médico estaba de acuerdo a la normativa, y si no le estaba, ¿por qué? Por ejemplo, no existe el registro de la suspensión y motivos de suspender el procedimiento quirúrgico cesárea planteado por el jefe de servicio, indicando en una nota de evolución de enfermería que fue previamente. Si no hay claridad y veracidad del procedimiento realizado por enfermería, fecha tantos horas. Entonces, tiene que referir al acto médico con respecto a las NAC si cumplió o no los servicios. Una vez que tenemos esto, hacemos las conclusiones. Por ejemplo, si el servicio de emergencias, en el servicio de emergencia, el manejo del expediente X estuvo acorde de protocolos y de norma vigente. El servicio de epidemiología estuvo acorde a los protocolos. Aquí se tiene que manifestar sobre el cumplimiento o no del acto médico. Se hacen las recomendaciones en función a cada punto de conclusión y se hace un plan de acción correctiva rápido. Se denotan los estándares evaluados, se identifica el problema, se identifica actividades de mejora por cada problema y tienen que saber delegar. Entonces tienen que ser los responsables y la fecha en la cual ya. Este es el formato de un plan de acción colectiva o plan de acción colectiva rápida. Ahora, podemos proponer que de las 86 preguntas, ya ven que casi como 60 son referidas a la cirugía, proponer el instrumento sin modificar las variables, como está acá. 26 preguntas, porque acá no se transfunden, no se hace evolución, no se hace indicaciones, o sea, no nos vamos a necesitar sobre el paciente, etc. 20.679 físicos ahora dicen que los son menos irritantes. La verificación documental de auditoría en servicio. Este es otro tipo de auditoría. Hemos hablado de la de salud o la médica. Lo mismo, en realidad no es nombre del paciente, es el servicio que se va a auditar, la institución objeto de auditoría. Aquí son solo 29 ítems que están en la normativa, por eso estamos siendo rápido, porque todo esto está en la normativa en anexos. Y igual, si no aplica.
cigarrillo para combatir Y tenemos 29 preguntas. la publicidad. Ahora, la verificación documental de una auditoría de programa. El cigarrillo te va a quitar el hambre. No sé, se hace una auditoría del programa de tuberculosis, se hace el programa X, o los servicios tantos y la institución. Entonces son 31 preguntas. Por ejemplo, si obedece a las políticas prioritarias establecidas por el ministerio, si los responsables conocen los objetivos específicos y claramente identificados a nivel nacional, si cuenta con una legislación normativa aprobada por el Ministerio de Salud y Deportes, etc. Son fuentes y montos financieros claramente identificados. Si cada funcionario conoce, por ejemplo, manejo de expediente clínico, sus roles, sus funciones, cómo tiene que manejarlo, etcétera, sobre los insumos, ¿no? Entonces ahí están las 29 preguntas que habla de los, por ejemplo, de la previsión del plan de, si hay un plan de contingencia o no. Ahora que hemos vivido la pandemia, por ejemplo, todos los hospitales han tenido un plan de contingencia, un plan de emergencias, población objeto de si está claramente identificado, etc. Y finalmente las 31 preguntas, por ejemplo, operativo y población objetivo, informes de auditoría, ya, etc. Ahora, el proyecto Norma Nacional de Auditoría en Salud, o sea, ¿cuál sería dentro de la nueva normativa la auditoría médica, la auditoría en salud, en el proyecto de la normativa? Primero, que existe un formulario de acta de entrega y recepción, que eso también lo tienen en el actual, pero es más específico, ¿no? Hace una referencia al nombre completo del paciente, establecimiento de salud, número y matrícula del colegio médico, lugar, fecha y descripción. Y la descripción de observaciones, condiciones y conservación del expediente clínico. Después hay un formulario de informe de auditoría médica. Y si ustedes se dan cuenta, es el que acabo de decirles. Hay antecedentes, hay el objeto, están los alcances, está la metodología. Por ejemplo, si es auditoría médica interna, externa, si es médica externa de revisión, la referencia del expediente clínico del paciente, institución, del número y matrícula y del expediente clínico. Se hace un primer título, que es el resumen del caso, los hallazgos, las conclusiones, las recomendaciones, firmas, y en anexo se puede poner formularios que se han usado y el plan de acción colectiva. La formulación de la evaluación de calidad del registro y atención en la consulta externa, lo mismo. Si está correcta la afiliación, y lo que les decía, si no, y no aplica. La anamnesis, ahí está la calidad de la anamnesis, fecha de atención, motivo de consulta, historia de la enfermedad actual. Por ejemplo, el examen físico, los diagnósticos, el plan de tratamiento, siempre series, exámenes de laboratorio, imagenología, indicaciones del tratamiento como medidas generales, medicamentos o nombre genérico, presentación igual, dosis, el reporte de enfermería, la nota de ingreso, las notas de evolución, o sea, toda, y la condición del expediente clínico, publicidad, letra legible, etc. La auditoría médica ya con el formulario de registro y atención de emergencias. Sabemos que nadie hace eso. Nadie.
toma. Entonces, dentro de la calidad de la atención médica, se ve la calidad de la anamnesis, el examen físico, el o los diagnósticos, el plan de tratamiento, indicaciones para el tratamiento, el registro de enfermería. Se le pone esto que están viendo aquí en pantalla. Y la condición del alta. O sea, preocupas por todo el expediente clínico. Pero tampoco edulcorante, porque edulcorante ya, condición del expediente clínico, si hubo oportunidad o prohibición de la atención. El 40 entran a tirar albúmina por los riñones por el campeonato del mundo. Después está las condiciones del expediente clínico, si es oportuno, si es letra legible, si no se usa de abreviaturas, etc. El formulario de evaluación de calidad, está la afiliación, la anamnesis, tratamiento, etc. Condición de la alta, condición de expediente clínico y condiciones. ¿Ya? Entonces, estos son los formularios. Hay también un formulario de auditoría médica en registro de atención de enfermería. Se hace un diagnóstico, en una identificación, se hace indicadores de la atención en enfermería. Está la fecha de evolución, signos vitales, interpretación subjetiva, objetiva, registro de medicamentos administrados, registro de eventos y después componentes específicos, ¿no? De la parte de enfermería cuando esté en el primer nivel, la hoja térmica, control de signos vitales, registro de controles en el hospital gineco-obstétrico, hoja de tratamiento, etc. Ahora, dentro de la autoría del servicio va a evaluar la estructura, el proceso y los resultados. Ya. Debemos el formulario de la auditoría médica del programa de salud. Y el formulario para el plan de acción correctiva, que es oportunidades, recomendaciones, actividades a realizar. O sea, si se dan cuenta, en el proyecto está lo que hace rato les he explicado. Este es un formato de un plan de acción correctiva. También está el formulario de auditoría en servicio de farmacia, que es lo que no se tenía en la norma anterior. Entonces, igual, hay componentes de estructura siempre hablando de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Entonces, por ejemplo, si la farmacia cuenta con la licencia de habilitación, si la farmacia está en tu estudio organizacional, si cumple la normativa específica y la tiene para conocimiento, si tiene una guía de inspección de la buena práctica en farmacia, si tiene su POA, si su estructura está adecuada, si se puede ver las áreas, por ejemplo, específico de medicamentos, de dispensación, de remanentes, de los vencidos, próximos a vencer, ¿no? El servicio de farmacia ya tiene ese equipamiento mobiliario adecuado, cuenta con personal, con responsable de la farmacia, o sea, el regente, con un regente farmacéutico, los horarios de atención, etc. Indicadores de proceso, entonces se aplica la autoevaluación, la acreditación, si el servicio de farmacia tiene estudios de satisfacción de sus usuarios externos e internos, y también los resultados. Si se dan cuenta, por ejemplo, los medicamentos, si está el nombre del producto, forma farmacéutica, origen, registro sanitario, si el servicio de farmacia es parte del comité de la farmacia,
se hace auditorías médicas, etcétera. Y de resultados, indicadores, número de pacientes que han atendido, porcentaje de recetas cerradas, tiempo de espera en cada dispensación, indicaciones de satisfacción al usuario, indicador del número de reuniones del comité, etcétera. Este es el proyecto, por lo menos, en el que trabajamos para el nuevo estructura de la auditoría en salud. Esto está a la espera de la aprobación del ministerio, en algún momento ya saldrá oficialmente. Mientras tanto está el otro que ya les he expuesto. Muy bien, si hay preguntas. Sí. Porque, claro, Si hay alguna pregunta, alguna duda. saber pensar